Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme de saludarles a ustedes. Gracias a Dios. Y digo gracias a Dios por el reporte que hemos recibido desde casi todo el territorio nacional. Son pequeños los inconvenientes que se han generado producto de este fuerte sismo que bajo esa categoría, como lo hemos conocido, estaríamos creyendo que estamos enfrentando desde luego un efecto de un terremoto esta madrugada al filo de las 3 de la mañana. Sin embargo, pues las autoridades ya están muy atentos a darle seguimiento a todo el tema de réplicas y especialmente cuando se trata de ver que el epicentro, como lo muestra esta imagen que se la voy a presentar, y ya lo hemos estado observando con esa cobertura completa de nuestros noticieros, encabezada por Luis Amayoa, por supuesto también Roberto Hugo Presa y el resto, Merlin del Cid, ¿verdad? Y el resto de colegas periodistas que han estado dando esa cobertura completa en el sector del Puerto de la Libertad. Estamos viendo donde se generó el epicentro y desde luego ahora la observancia que tiene la autoridad para prevenir cualquier tipo de situaciones parecidas a tsunamis que podrían generarse producto de este fuerte movimiento telúrico que desde luego afectó todo el territorio nacional. El reporte en algunos momentos que también desde Guatemala también fue muy sentido y en varias partes de la región centroamericana. Así es que hay que estar muy atentos al tema de réplicas, especialmente en aquellas zonas muy vulnerables, en la zona de los Chorros, que gracias a Dios pues también no hay ningún problema con relación a los derrumbes acostumbrados a ver en esta zona. Así es que desde ya pues al Creador gracias, las oraciones pertinentes para que nos guarde, nos cuide y que también tenga misericordia de nosotros. Así es que bienvenidos a esta edición más en este jueves 30. Esta mañana me acompaña el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, con quien hablaremos sobre varios temas de país, incluyendo lo que ya escuchamos por adelantado, en el reiterar su llamado a lo que los empleados legislativos pues se abstengan de ingresar al edificio por las razones que ya conocemos. El edificio legislativo tiene problemas en su infraestructura, así que vamos a aprovechar también a hablar con él sobre los preparativos que hay de la sesión plenaria en la cual se va a generar el traspaso presidencial. Doctor, bienvenido, gracias nuevamente. Ahí está el tuit que usted hizo llegar esta madrugada, como lo escuchábamos hace unos minutos, un poco para reiterar el llamado para la precaución de los trabajadores legislativos. Sí, con mucho gusto, Neto. Todos sabemos el estado bastante deplorable, delicado, diría yo, que se encuentra el edificio legislativo con profundas fisuras de metros y metros de longitud y centímetros y centímetros y quizás hasta pulgadas de profundidad. En anteriores sismos de menor envergadura hemos tenido bloques de concreto que caen, que afortunadamente no han dañado a ninguno de los empleados ni visitantes del Palacio Legislativo. Lo he hecho como una medida de precaución que la unidad de ingeniería, si me están escuchando, ya también me he comunicado con alguno de ellos, con el jefe de seguridad, el coronel Reyes Denis, con el propósito de que no permitan que ingresen los empleados mientras no exista una evaluación precisa de los daños que pueda tener el edificio, que no me cabe la menor duda que se habrán profundizado. A ver, y no está de más recordar que cuando se ha generado un sismo de regular intensidad, o fuerte si le queremos llamar así textualmente, siempre hay evacuaciones. Así es. No digamos y hemos ahora, estado haciendo... no digamos ahora con toda esta magnitud claro. Que hemos tenido, que desde luego podría considerarse un terremoto. Usted algo hacía su reflexión de que si en
en el pasado, 2001. el terremoto en el 2001 fue alrededor de 6 punto y pico. 6.6 y este y ha hoy sido andamos por la misma 6.8. categoría de magnitud. Estamos hablando casi de otro terremoto. Gracias a Dios no se reportan tragedias, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Entonces, creo que es necesario acotar que si se da por algo, mucho menos ahora, pues mucho que mejor ahora prevenir cualquier situación que pueda generarse, ¿no? Sí, yo creo que es una medida de previsión sana que yo creo que todos los empleados van a saber entender. Todos nosotros, incluso como grupo parlamentario, estamos convocados a las 9, porque vamos a dar una conferencia de prensa sobre la gestión del actual gobierno que está terminando a eso de las 10 de la mañana, y vamos a ver si es procedente hacerlo dentro del recinto legislativo, dependiendo de lo que encontremos, o nos vamos a la vía Guadalupe, la vía Dueñas, para poder dar ese informe pues de los 5 años del último gobierno. A propósito, doctor Quijano, ¿cuál es el estatus para el acuerdo de construcción de la demolición de ese edificio y la construcción del edificio? Ese polémico debate que se generó hace unos cuantos meses. Hay una comisión técnica que le ha estado dando seguimiento a este proceso y que hemos designado a algunas personas para que tengan esas reuniones con esos equipos técnicos para ver la viabilidad pues de avanzar en ese proceso que, si bien es cierto, despierta mucha ansiedad y mucha crítica y mucho cuestionamiento. La obligación de este servidor como representante legal de la institución pues es garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Si tú te recuerdas, la Dirección de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo nos dio un plazo para corregir cosas que habían dentro del recinto legislativo, quitarle el peso que significaba evacuar a más de 1.800 empleados. Eso era imposible hacerlo si nosotros no incurríamos en un procedimiento para arrendar y adecuar instalaciones. Así que eso está marchando, Ernesto. Okay. Interesante. Voy a aprovechar, no sé si mi equipo de producción ya tiene listo también un informe de Roxana Ruiz, que se encuentra en el malecón, para que me avisen de un informe que también ella tiene. Ella se ha desplazado precisamente hasta la zona del Puerto de la Libertad, lugar donde fue el epicentro, para poder de alguna manera, tener ese informe que Roxana Ruiz ha preparado, y sobre todo para que nos dé una información sobre el aumento de la marea, según el reporte de antemano que tengo. Así es que cuando ya esté listo, por favor avisarme para darle el reporte a Roxana Ruiz, que se encuentra precisamente en esta zona, para mantenernos informados, sobre todo reconociendo de que el epicentro fue frente a las costas del Puerto de la Libertad. Bueno, entonces es así. El Ministerio de Educación también ha dicho que se suspenden clases sobre los municipios y las zonas costeras de nuestro país. Esto a raíz de precisamente del epicentro, visto desde el ángulo geográfico, que estaría de alguna manera previendo cualquier tipo de inconveniente o alteración en el mar, y especialmente el impacto que podría tener en esta zona. Así es que esa es otra de las razones por las cuales se ha suspendido en estas zonas costeras del país lo que sería las clases, no así en la ciudad capital. Así es que vamos a estar atentos a esto. Doctor, a propósito, ¿cómo están los preparativos de la sesión plenaria con motivo del traspaso presidencial para este fin de semana? Estamos a pocas horas. Ayer hubo un debate en la Asamblea Legislativa con relación a la solicitud planteada por el Partido Gana para declarar el día 1 de junio como un día de asueto nacional, pero no se logró el consenso. Cuéntenos un poco. Bueno, te comento. Ayer se dio ya la convocatoria. Acuérdate que las convocatorias se hacen en la sesión plenaria previa. Fue la última sesión plenaria que precede pues al acto de toma de posesión, que es la sesión solemne programada para el próximo 1 de junio. Hemos dado las instrucciones. Los diputados vamos a salir a las 8 de la mañana del recinto legislativo. Habrán 2 autobuses. Uno se van a conducir los diputados propietarios, otro los suplentes.
independientemente que aquel diputado que por sus propios medios decida llegar al lugar a donde va a ser el acto, pues lo puede hacer. Nos han recomendado que accesemos por la Alameda Juan Pablo II, y aprovecho para dar este informe para los que todavía no están plenamente informados. Accesar sobre la Alameda Juan Pablo II, llegar a la Avenida España, cruzar a la derecha, en el caso que vengan pues del lado poniente, y dirigirse a lo que es la Plaza San Martín, que queda en el costado poniente de la Catedral de San Salvador. Han estimado un promedio de 1.000 agentes de seguridad pública para garantizar varios anillos, varios perímetros de seguridad. Ahí van a quedar los vehículos, en esa Plaza San Martín. Los diputados vamos a ingresar por el costado, por el portón que está sobre la avenida Rubén Darío, ¿verdad? Que está, digamos, en el portón norte. El portón oriente es el que está enfrente de la Plaza Barrios, ¿verdad? Que es donde va a ser la ceremonia. Pero vamos a ingresar por el portón norte, es decir, al lado del edificio Rubén Darío. Ahí habrá un salón donde vamos a permanecer mientras inicia el proceso de ingreso de las autoridades. Sin embargo, va a ser el ofrecimiento del transporte, ¿no? Lo más práctico sería el transporte para evitar cualquier contratiempo. Para poder llegar juntos y para lograr un cuerpo de unidad. Ojalá que todos atiendan el llamado. Sin embargo, te repito, es decisión de cada diputado. Yo he pedido de que ingresemos con toda puntualidad, que el acto está programado a las 9 de la mañana y mi opinión es que debemos de empezar con toda puntualidad, atendiendo pues a los dignatarios y la calidad del evento. Pues es un acto de transmisión de mando y hay que darle toda la solemnidad y todo el orden correspondiente. Habrá una tarima donde estará la junta directiva, una tarima un poco más bajo donde estarán los diputados. Quiero decirte que no hay, este es el informe que nos da protocolo de la Asamblea, no habrán toldos para nadie, ni para diputados, ni para presidentes, dignatarios extranjeros, para invitados especiales, para nadie. Si hay sol, pues son 2 horas y media, que es lo que se ha previsto que el acto dure. Habrá sol, y si hay lluvia también habrá lluvia. Es decir, la recomendación que yo le daba a los señores diputados al cierre de la sesión de ayer es que si pueden llevar un paraguas pequeño disimulado para protegerse. No sabemos, estamos empezando la etapa de las lluvias. Iba a haber un evento el pasado miércoles con la presencia del presidente electo, el presidente saliente y tu servidor, para ubicar los sitios precisos a donde se da pues la toma de protesta y la imposición de la banda presidencial, pero a última hora se suspendió. Sí, que siempre se ha acostumbrado a hacer. Siempre se ha acostumbrado a hacer. Yo estaba preparado para cumplir con mi responsabilidad, pero ignoro si fue por agenda del presidente entrante o el presidente saliente. Lo cierto es que fui informado que estaba cancelado. Así estamos, te digo, preparados. Hay todo un programa que ya tengo yo en mi poder, lo pedí con mucha antelación y esperamos que todo se desarrolle con normalidad. Ahora, doctor, toda esta parte de la seguridad, ¿cómo se contempla? Y sobre todo también en algún momento podría considerarse que está garantizada, ¿no? Por lo menos las autoridades lo han planteado de esa manera. Yo creo que el perímetro más seguro de todo el país va a ser justamente el área donde vamos a estar, ¿verdad? Hablan de varios anillos de seguridad, hablan también de 1.000 agentes de la corporación policial, o sea, pero siempre también hay que estar atento a cualquier antisocial o cualquier persona, ¿va? Que uno en su carácter como funcionario público debe de estar al menos mentalmente preparado para cualquier incidente menor, diría yo, que se pueda dar, que yo espero que todo discurra con total normalidad, Ernesto, y escuchar el mensaje del presidente, que todos también tenemos la esperanza de que va a ser un mensaje. No me queda claro, no hubo consenso, entonces no me queda claro aún. No hubo a lo que consenso, me preguntaste, no. ¿Qué pasó? No. Yo era de la opinión, ¿no dio sus votos? Yo era de la opinión de que se podía hacer para el área metropolitana de San Salvador y no para todo el país. Difícilmente viene una gente del interior del país, es más que todo para el área metropolitana, pero no hubo el consenso necesario.
La cantidad de personas que caben en la plaza después de todo lo que está es muy poco. Parece ser que habrán pantallas gigantes en las otras plazas. Pero si en la feria internacional caben unas quizás 18,000, 20,000 personas en el CIFCO, cómodamente sentadas, protegidas del sol o de la lluvia, yo creo que por la disposición que he podido ver a través de fotos, a lo mejor unas 8,000, 10,000 personas puedan caber en la plaza, barrios. Pero como hablan de poner pantallas en los otros, pues eso puede aumentar la cantidad de salvadoreños que puedan presenciar el acto. Ahora, esta decisión de no declarar el pleno, día de asueto, ¿no puede en algún momento sentirse como una expresión de no estar satisfecho de no tomar con la misma, digamos, intensidad con la que puede ver el pueblo que asume un nuevo presidente este cargo? No, Neto, de hecho se había dado al principio un decreto, luego hubo una época donde doña Glorita Salguero Gross quitó muchos asuetos que se tenían antes, el 5 de noviembre, de la conmemoración del primer grito de independencia, el 12 de octubre, Día de la Raza, y se quitó esto y a veces se dejaba solo para empleados públicos. ¿Se acuerda que es sábado? Y los empleados públicos, llámense empleados del órgano aparato del Estado o de las municipalidades, los días sábados no trabajan, o sea que era fundamentalmente, en el caso que se diese, para empleados del sector privado, pero también hay que medir también las consecuencias que una decisión de esta naturaleza tiene también para la economía del país, pues donde muchos empresarios están permanentemente, diría yo, en el equilibrio con sus modestas empresas y estas cosas a veces los afectan. Así es que la consideración mía en particular, y así lo había expresado al interior de los grupos parlamentarios, era de que si lo dábamos, que quizás era más factible hacerlo, te repito, en el área metropolitana de San Salvador, los 14 municipios del área metropolitana de San Salvador, pero aún así consideraron pues que no era pertinente y no se pudo dar. De su partido todos estaban bajo la misma lógica de no dar ese voto precisamente por esas consideraciones. Habían opiniones encontradas, para serte muy franco. Tuvimos esa reunión el día de ayer, unos consideraban pertinente, otros consideraban no necesario hacer esa medida. Pero esto no tiene ningún sentimiento de aversión contra ninguna persona, ni mucho menos pues contra el presidente electo. Sencillamente se veía si era pertinente y no, dado que el evento va a ser un día sábado y solo se trataba de unas 2 horas y media, que es lo que te repito, se ha estimado que dure el evento. No ameritaba a criterio del Pleno, entonces, lograr ese consenso. No hubo el consenso necesario. Yo hice algunas llamadas. Para mí esto me era casi indiferente, lograrlo o no lograrlo. Pero al ver que había dificultades para construir los 43 votos, pues abandoné la idea de apoyar esta medida. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, desde luego vamos a tener también pues información siempre bajo lo que está ocurriendo hasta este momento. Hablamos también del tráfico, así es que manténgase pendiente. Vamos a la pausa, regresamos para hablar un poco ya también la otra etapa por la cual se cree que podríamos esperar un discurso bastante conciliador, importante para la nación, que deberá dar el presidente electo Nayib Bukele en la toma de posesión. Así es que vamos a hablar de esa, digamos, de ese tema cuando regresemos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta el oriente de la capital. Aquí estamos precisamente en el sector del Boulevard del Ejército,
estamos pasando lo que se conoce como la zona de del centro comerciales, ¿no? Ahí en Soyapango, el ingreso hacia el carril Citrans. Usted ve el desplazamiento que va haciendo nuestro equipo para que usted tenga de primera mano esta información y conozca cómo está la circulación de los vehículos en esta importante arteria. Así está a esta hora de la mañana. Tome en consideración usted estas imágenes si piensa circular por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, a propósito, se me informa que ya existen la unidad especializadas, las unidades técnicas, haciendo la supervisión en el sector de la Asamblea Legislativa, en el edificio, donde se realiza una inspección precisamente para verificar los daños en su infraestructura. Doctor, Roxana Ruiz tiene un informe también del sector del Puerto de la Libertad. Nos vamos a conocer detalles de la cobertura que ella está dando en esta zona. Ahora hemos bajado con una lancha y el panorama pues en cuestión de minutos cambia. Vamos tratando de hacer un pequeño recorrido y nos dicen que sí, ya empieza pues a verse incremento en el oleaje, la marejada como le dicen ellos, pero pues están acostumbrados a este tipo de, no, uno no está acostumbrado realmente a este tipo de mareas. Pero este es el reporte que les tengo. Decidimos bajar junto con ellos para que ustedes de primera mano puedan ver cómo está la situación acá. Aquí tengo cerca a un pescador. Cuéntenos un poco qué es lo que estamos observando. No, solo la marejada y nomás está normal. Pues, esta es marejada la que hay de la tormenta. Pues le dijimos al turista que puede venir a comprar el pescado. Pues no hay nada que pueda decir que ellos no puedan venir. Pues ahorita andan como 20 lanchas allá afuera, pues necesitamos que venga el turista para que el pescador pueda vender su producto. Bueno, y escucharon el llamado que hacía el pescador. Ellos ya están por salir a iniciar su jornada, van preparados y optimistas de obtener una buena pesca en las siguientes horas. Y desde acá se puede ver, y con esta imagen me despido de cómo está la marea a esta hora. Y como les decía, bueno, ellos están acostumbrados, uno no tanto, pero aquí estamos para llevarle las mejores imágenes, que usted pueda tener una perspectiva diferente. Bueno, gracias Roxana Ruiz, precisamente desplazada en esta zona. Vamos a estar igual dándole seguimiento a todo lo que está pasando. Interesante el momento para exhortarle a la población que puede ir a realizar sus compras. El comercio no se detiene, los pescadores están activos y pues sigue. Somos un país sísmico, somos un país que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y de la cual desde lo más profundo nos hemos levantado. Así es que ánimos a El Salvador. Doctor, bueno, no hubo, tras la iniciativa del partido Gana, ya lo aclaramos, no hubo consenso. 43 votos para ser aprobada, obviamente, el día de asueto como lo había solicitado, pero desde luego no hubo el consenso. Escuché decir ayer en una conferencia de prensa, particularmente de usted, que esperan un discurso conciliador del presidente Nayib Bukele. Bueno, no solo nosotros como actores políticos, yo creo que todos los salvadoreños se llenan de esperanza cada vez que hay una transición, que hay un cambio de gobierno. Ha pasado la época del discurso propio de la tarima, de los momentos electorales, cuando estamos haciendo el proselitismo para buscar obtener la simpatía de los compatriotas, y entramos a la etapa donde tenemos que ver realmente qué es lo que conviene para el país. Y yo en lo personal esperaría un discurso conciliador
que llame a todas las fuerzas vivas del país, llámese actores privados, llámese actores políticos, para trabajar en un solo propósito, en un solo objetivo común, que es resolver los gravísimos problemas que tiene nuestro país, mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Eso es lo que representa un cambio de gobierno, Ernesto, una nueva expectativa, una nueva esperanza, y todos debemos de luchar porque esa expectativa, esa esperanza perdure y que se vaya convirtiendo en realidad. Que las promesas que se hacen en el momento de la campaña puedan irse cumpliendo en forma progresiva, en forma paulatina. Nadie puede por sí solo, aquí no existe ningún Superman, pretender resolver los graves problemas del país. Siempre se necesita del conjunto de todos los actores de la vida nacional, y como Asamblea Legislativa nosotros esperaríamos, aunque los signos que hemos tenido después del 3 de febrero no sean los más alentadores, sí todavía abrigamos la esperanza de que llegaba el momento cuando el presidente siente ya sobre sus hombros la enorme responsabilidad que ha adquirido, porque representa quizás el más alto honor al que un ciudadano puede aspirar, pero también la más grande responsabilidad que puede poner sobre su espalda. Ahí es donde nosotros esperaríamos acercamientos, expresiones conciliadoras, mayor informe, porque lo que hemos tenido hasta este momento es una nueva modalidad de comunicación a través de redes sociales, que es lo que a él ciertamente le dio el triunfo, no el contacto con el ciudadano en el territorio, sino que la habilidad que expresó y que mantuvo a través de las redes sociales para llegar hasta el último rincón del país. Ahora viene una nueva etapa. Esa etapa ya es cuando el presidente tiene que enfrentar la realidad de un país que ciertamente tiene gravísimos problemas. Y en ese sentido, Norman Quijano, como presidente del Congreso, ¿le tiende la mano al presidente Nayib Bukele para trabajar coherente con aquellas iniciativas de beneficio para la población? Por supuesto, Ernesto. Es nuestra obligación hacerlo. Déjame decirte algo, que a mí hay algunas señales que preocupan. La forma de comunicar en una sola vía, porque cuando a ti te pregunta el periodista, y uno por tener un micrófono grande, que es la presidencia de un órgano de Estado, por ejemplo me preguntan qué opina de constituir un ministerio de vivienda en vez del Fondo Social y todo este tipo de cosas, las medidas que ha anunciado. Cuando el presidente solo comunica a través de Twitter, a través de sus redes sociales, pero no permite el cuestionamiento, la pregunta, a veces inquisitiva quizás del periodista o el que está fungiendo como analista político, no puedes conocer cuál es la visión estratégica para conocer una medida. Cuando a mí me lo preguntan, mientras yo no conozco un plan estratégico, una visión estratégica, el por qué crea un ministerio, le digo yo, a mí me haces una pregunta que se me vuelve difícil responder. Se habla en los corrillos legislativos de que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología se va a convertir en un ministerio. Este nada más es un rumor que yo escuché el día de ayer. Entonces, si no tenés la visión clara, porque eso es lo que ha faltado, y esa es una de las características del gobierno que va a tomar posesión, es que todavía hay muchos vacíos de cargos de enorme trascendencia, como quisiéramos saber quién será el ministro por decirte, de Hacienda, el ministro de Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil. Hay una cantidad enorme de cargos que todavía no se han hecho públicos, entonces para uno se queda un poco corto en su apreciación. Lo que espera es de que surjan las personas más idóneas, más comprometidas, a lo mejor quizás con poca experiencia en un inicio en la administración pública, pero uno espera que haya un proceso de aprendizaje. Sí me ha preocupado enormemente el que no se haya dado y creado los equipos de transición. Cuando yo dejaba la alcaldía de San Salvador, igual que cuando la tomé con doña Violeta, que era la alcaldesa a la que yo le tomaba el mando,
pasaron los equipos de transición para una institución que administra $90 millones al año, que es la Alcaldía de San Salvador. Pasaron los equipos de transición casi como 2 o 3 meses viendo fondos FODES, fondos propios, fondos de cooperación internacional, donativos, el avance de ciertos proyectos y una gran cantidad de todas las instituciones autónomas y descentralizadas que conozco y que tiene la Alcaldía de San Salvador. Fue una cosa muy compleja de múltiples reuniones. Entiendo que eso no existió en la coyuntura que estamos viviendo, no existió, y eso va a retrasar en gran medida el desempeño en un inicio con toda la fuerza de los funcionarios que van a llegar, porque el funcionario que va a llegar a conocer cuánto le quedó de plata en caja chica, cómo tiene que empezar a conocer el organigrama, por solo decir una cosa, el organigrama de la institución que va a administrar, y eso va a retrasar cuando eso se pudo haber hecho, y quizás por eso sabiamente las elecciones se dan con antelación, para dejar 2 o 3 meses. La elección fue el 3 de febrero, se toma el 1 de junio, pues hay prácticamente 4 meses para desarrollar ese proceso y no se desarrolló. Desde la Asamblea no habrá a su criterio ningún tipo de revanchismo político, como el día de ayer lo decía Guadalupe Vázquez, del diputado, que eso de alguna manera se reflejó con no dar los votos, decía él a un matutino en una entrevista, para poder haber declarado asueto ese día, ¿no? Se va a trabajar responsablemente, ¿no? Habrán temas en que ciertamente ejerceremos una oposición, pero te puedo garantizar que al menos de parte de mi partido va a ser una oposición responsable. Cuando ciertamente ejerzamos ese rol va a ser porque a nuestro juicio no conviene al país, porque las finanzas se pueden debilitar, porque no va a llegar en el fondo lo que se está buscando, persiguiendo, pero en todas aquellas iniciativas que el presidente electo pretenda impulsar y que a nuestro juicio es importante apoyar, que no les quepa la mínima duda que las vamos a apoyar, Ernesto. Yo creo que... Doctor, voy a aprovechar, correr en el tiempo, sé que su agenda está muy apretada para este día, ¿no? Así y sobre es, todo entonces, por reuniones que tiene con algunas comisiones o delegaciones que ya están en el país. Han venido muchas previo, delegaciones, ¿no? Hoy voy a recibir al presidente de la República Árabe de Saharaui y estaré en estos días con el presidente del Senado argentino. Tengo una agenda muy cargada de visitas que me han pedido que atienda. Quiero tocar este tema que sin duda alguna ha traído consigo muchas reacciones, por un lado críticas muy fuertes por el modelo o la forma o el contenido con la cual se quería aprobar la ley de reconciliación. Hay una resolución, llamémosle una orden, si lo queremos ver ya de manera muy categórica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dice, y lo voy a sintetizar así en concreto, que el proyecto de ley contiene disposiciones que, de ser aprobadas, es decir, como se tenía en la Asamblea o se ha manejado en la Asamblea, no garantizarían un adecuado derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso, ponen en ejemplo el Mozote y lugares aledaños, y podría afectar otros casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado. Esto de ser aprobado. Bueno, ¿qué va a hacer? Decirte que no hay nada en concreto. De lo que hay es insumos, productos que son el resultado de un amplio proceso de consultas que realizó la Comisión Ad Hoc y que la Comisión Política le ha dado continuidad, y que estamos en la mejor disposición de seguir escuchando a todos los actores posibles con un solo afán, Ernesto, de que podamos dar una ley y cumplir con el mandato. Recuérdate que hay un mandato cuando la Sala de lo Constitucional en el 2016 deroga la ley de amnistía que había sido aprobada en 1993, nos da a nosotros hasta el 13 de julio. La directiva en su momento creó una comisión ad hoc para estudiar esto, que hizo un amplio proceso de consultas que se siguen profundizando y que no vamos a desistir de continuarlas. Incluso yo he llegado al extremo de decir de que si hay proyectos o propuestas de redacción de algún artículo que no satisfaga el interés
de personas que se sintieron víctimas de este horrendo pasado que tuvimos durante 13 años, que nosotros con el mayor gusto vamos a estar en esa disponibilidad. También decirte que sobre esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay mucha duda sobre esto. Algunos constitucionalistas dicen de que El Salvador no adquirió compromiso de los hechos que se sucedieran de 1996 para atrás, vale decir, de la guerra. Esa es la expresión de un reconocido constitucionalista. Otros esperan y dicen de que casi siempre este tipo de resoluciones de una institución como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dan cuando hay hechos consumados. Aquí no hay ningún hecho consumado. Aquí lo que hay es un grupo de diputados de determinada comisión siguiendo el mandato constitucional para el cual fuimos electos, es decir, para legislar y atendiendo una petición de otro órgano de Estado que es la Sala de lo Constitucional, que nos dio un tiempo. Renunciar a eso es renunciar al derecho soberano que tenemos como legisladores y como país de dar legislación en esta materia. Déjame decirte algo, porque se ha dicho de que la ley de amnistía no sirvió para nada. La ley de amnistía de 1993 permitió silenciar las armas. Claro. Fue un elemento fundamental, complementario para el tema de los acuerdos de paz. Uno no podía existir sin el otro, ni los acuerdos de paz podían existir sin la ley de amnistía, ni la ley de amnistía sin lo otro. Esto permitió no solamente crear institucionalidad en el país, nos puso como un ejemplo como país ante la comunidad internacional. Esto permitió que silenciaran pues las armas. Esto permitió que el FMLN se incorporara a la vida política, porque en todo, amnistía quiere decir fundamentalmente olvido. Indulto quiere decir perdón. Okay. Se dio la amnistía y le dio un enorme beneficio del país. Yo siempre dije de que las heridas podían estar abiertas, pero los que trabajamos en la parte médica de la salud usamos un término que es la hemostasia. Las heridas estaban abiertas, pero no estaban sangrantes, había una hemostasia. La resolución de la Sala del 2016 de derogar la ley de amnistía ha hecho de nuevo que las heridas empiecen a sangrar, que se revivan las pasiones. A actores que no estuvimos en ese momento involucrados en ningún bando, ahora nos toca ver si le damos el sello final y lo queremos hacer de la mejor forma. ¿Tiene jurisdicción la Corte para que la Asamblea pare toda la discusión? Hay un cuestionamiento. Suspenda inmediatamente el trámite legislativo, como lo dice. Nosotros no lo vamos a suspender, Ernesto. Yo lo dije con toda claridad. Nosotros vamos a seguir. Nosotros estamos en una disyuntiva espantosa. Si nosotros no cumplimos el mandato de la Sala, que nos ha dado una fecha improrrogable del 13 de julio para crear esta ley de reconciliación, también podemos caer en desacato y puede venir también peticiones de desautorizarnos como diputados por desacatar una orden de una instancia superior como es la Sala de lo Constitucional del 2016. Entonces, pero tampoco debemos de perder nuestro derecho soberano como legisladores al legislar sobre esta materia. En términos jurídicos existe lo que le llaman la pirámide de Kelsen, que es una pirámide donde se están todas las diferentes instancias que se siguen. En el vértice de esa pirámide de Kelsen está la Constitución de la República. Después vienen los tratados internacionales. Después vienen las leyes del país, después vienen los reglamentos. El partido Gana piensa todo lo contrario, es el único partido que dice que la comisión le da la validez y sobre todo a los argumentos que ha planteado en esa cuestión. Nosotros nos debemos a un mandato constitucional y ese mandato constitucional no lo podemos renunciar. Por eso yo te decía de que si bien es cierto el país es signatario de tratados internacionales, también esos tratados internacionales están supeditados a la Constitución de la República, que es, la ley suprema que rige y que organiza y que permite
la vida civilizada dentro de un conglomerado social, dentro de una sociedad. Y a ella nos debemos, y es difícil renunciar a ese mandato, que lo que tenemos que hacer es hacerlo de la mejor forma posible, sin entrar en confrontación directa con estas instituciones internacionales, pero sí buscando el apoyo de ellas para que podamos crear una ley que, te quiero decir algo, difícil satisfacer a todos en esta materia. Presidente del Congreso, ¿se está extralimitando la Corte con este mandato? Para mí que sí, porque está opinando sobre algo que no se ha creado todavía. Es decir, está adelantando un juicio sobre un caso que no se ha consumado. A ver, pero estaba a punto de aprobarse, ¿no? Según bajo las críticas y la mirada, digamos, cuestionante que estaban haciendo algunos organismos. Bueno, mira, que esté a punto de aprobarse, yo todavía tengo mis reservas. Es más, yo ya dudo de que podamos cumplir con el plazo de la sala del 13 de julio. Por eso es que hay instituciones, creo que la UCA ha pedido prórroga de 5 meses. Pero mira, le den 5 meses, le den 1 año, le den 2 años, le den 3 años para que hagamos esta ley, siempre va a despertar inquietud, siempre va a despertar inconformidad, siempre va a reavivar las pasiones. Cuando yo creo que a estas alturas, después de 31 años del conflicto armado, deberíamos estar enfocados en sacar adelante los problemas del país. La democracia ha funcionado, se ha fortalecido. Pero no se estará ignorando por conveniencia política, como lo dice Juan José Martel, la jurisdicción que tiene en el país. Yo no veo la conveniencia política en esto. Ambos, Arena y FMLN, de New York Times, por ejemplo, también sacó un artículo que me llamó muchísimo la atención. Dos grandes enemigos del pasado ahora unidos para poder de alguna manera tapar un poco lo que... ¿Y quiénes son los que firmaron la paz? Fueron los que gobernaban en su momento, el presidente Cristiani, por nuestra parte, el gobierno de la República en representación de la institucionalidad del país, y los que se habían alzado en armas. ¿Quién puede esperar ahora que estos dos actores que fueron capaces de firmar la paz y crear el andamiaje para una democracia aún naciente, aún incipiente, ahora no se tengan que volver a reunir para ponerle el sello final a esta situación? ¿Quién otro lo va a hacer? Me pregunto, si no somos los que realmente tenemos la enorme responsabilidad de darle predictibilidad al país. Doctor, le agradezco muchísimo, sé que va corriendo a sus compromisos, pero a nombre de todo el país le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para podernos dar detalles sobre lo que va a acontecer el próximo sábado en esa sesión solemne. Es una sesión solemne. Es una sesión solemne de la Asamblea Legislativa. Donde deberá haber quórum, deberá determinado grupo, todos han confirmado la participación. Ya hemos hecho los llamamientos, yo les pedí a los jefes de fracción que el diputado que no fuera a ir el sábado, que pidiera llamamiento para ese día, porque yo no voy a hacer llamamiento como presidente del Congreso en esa ocasión. Es muy feo estar en eso, y lo que vamos a hacer es de que el diputado que no llegue sencillamente va a quedar reflejado como una persona irresponsable que no cumplió con su deber. Pero hay confirmación de todos, ¿no? Han confirmado, sí. O pueden poner a sus Hay suplentes. algunas sustituciones que se hicieron ayer, unos llamamientos de diputados que por motivos de fuerza mayor, pero serán 3 o 4 a lo sumo, si no menos. Pero lo demás toda su fracción sí está. Toda la fracción de nosotros. De Arena está. Hay un diputado nuestro que tiene compromiso ineludible familiar, que dijo que es de Morazán, Marianito, que dijo yo quisiera pero no puedo. Va a estar complicado. Doctor, nuevamente, gracias. Gracias por habernos acompañado, y vamos a estar atentos seguramente a los acontecimientos del sábado en una cobertura completa que Grupo Megavisión va a darle también a ese magno evento de toma de posesión del nuevo presidente Nayib Bukele. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, una evaluación del estado de la seguridad en el país. Nos acompañará el experto en criminología, Ricardo Sosa, para hablarnos sobre los grandes retos en el próximo quinquenio en esta materia. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ustedes saludos muy cordiales, nuevamente reiterándoles la invitación y especialmente también esa información oportuna para todos aquellos amigos que nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras, para informarles que la situación en El Salvador pues se mantiene tranquila, no se reportan mayores daños más que en algunos lugares pequeños daños a raíz de este sismo 6.8 que tuvimos esta madrugada alrededor de las 3 de la mañana y que según el reporte de las autoridades pues no tenemos mayores percances. Así es que para todos aquellos que nos están viendo en el mundo, salvadoreños en el mundo, quiero decirles que no se reportan mayores daños. Así es que vamos a nosotros a estar desde luego informándoles de manera constante, permanente, en los próximos minutos. Y cualquier consulta también pueden hacerla a través de nuestras cuentas electrónicas. Estamos en @diálogo21, @Neto López Radio. También están las cuentas de Megavisión Go, donde usted puede tenerlas todas de primera mano. Así es que ahí está la información oportuna para ustedes. Vamos a conversar y le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Sosa. Él es experto en criminología para un poco comprender mejor el fenómeno de la violencia en el país y cuáles deberían de ser, a su criterio, ¿verdad?, el curso de atención que para el próximo quinquenio. Ricardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Ernesto, Dios le bendiga, muchas gracias por la invitación. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, también a la orden. En igual forma, muchas bendiciones para ti, Ricardo. Asustado a propósito por este gran sismo de la mañana, ¿no? Yo creo, Neto, de que esto lo único que nos indica es la fragilidad humana y que en esos momentos realmente nosotros tenemos que acudir a nuestra espiritualidad, a ese poder superior de acuerdo a cada uno su creencia. Y por otra parte, el mensaje es que todavía nos falta mucho en tema de prevención. Debemos de trabajar como familia, preparándonos, capacitándonos, adiestrándonos cómo actuar como equipo familiar ante estas situaciones que deberían ser bastante normales en El Salvador. Pero lo que se observa usualmente es en las colonias, en los barrios, en los cantones, en los caseríos, en las residenciales, es encender la luz. Un rato, ya no pasó a más y nos volvemos a acostar los que pueden conciliar el sueño. Creo que esto también es una alerta para las municipalidades para que puedan trabajar mejor las brigadas locales en cada colonia, en cada espacio, para poder tomar de acuerdo a los planes y contingencias las debidas acciones de prevención. Estamos dentro del periodo que ya corresponde estadísticamente a tener un terremoto de intensidad superior a los 7 grados. Por lo tanto, no nos debería de extrañar y creo que es importante también el poder atender las indicaciones. En esta ocasión quizás lo novedoso han sido las redes sociales, Neto, incluso con circulación de fotografías falsas de eventos anteriores que lo único que generan es más incertidumbre. Y creo que eso también no es adecuado. Así es, en efecto, hay que tener muchísimo cuidado. Por cierto, yo esta mañana preguntaba cómo estaba en la zona de Los Chorros, me llegó una y pregunté de nuevo, ¿verdad?, en términos que si esto estaba pasando, y luego me respondieron no, hay paso libre. Sin embargo, creo que ahorita, en este momento, hay una inspección en el lugar y creo, no sé si el community nos informa, parece que está suspendido el paso por el chorro. No sé si no se mantiene. La suspensión fue desde las 3:15 hasta las 4:30. Luego se habilitó, mandaron una inspección de verificación, obras públicas y toda la comisión, y el paso en este momento que yo venía para los estudios está normal. Está normal, qué bueno. Vamos a darle seguimiento a todo esto, pero sí, lo que tú dices es muy cierto. No hay que aprovechar, no hay que, digamos, mal informar precisamente en unos momentos de mucho apremio. A ver, Ricardo, entrando un poco ya en la materia, ¿cuál es tu expectativa con relación al tema de la violencia, que viene siendo uno de los grandes flagelos que la sociedad lamentablemente tiene? ¿Y qué esperas tú de lo que pueda hacerse como tarea inmediata para el próximo quinquenio, para el próximo gobierno? Considero que la primera expectativa la tengo el día de pasado mañana. En el mensaje de apertura del señor presidente Nayib Bukele,
en el sentido de que entendería que será un mensaje que pueda oscilar entre 35 y 45 minutos, no tendrá el espacio para desarrollar su plan de gobierno, pero aquellas grandes líneas estratégicas, espero que existan noticias sobre cuál será su plan de gobierno y su política para cada una de las áreas, y en esa dirección la seguridad debería de jugar un papel fundamental. Creo que podría dedicarle de 2 a 4 minutos al componente de seguridad, porque hay líneas gruesas, protocolos que debe de establecer el señor presidente, que serán aquellos que marcarán su gestión en el tema de seguridad. En primer lugar, creo que en estos 4 meses después que él gana la presidencia de la República, ha tenido el tiempo suficiente para hacer una evaluación del componente de seguridad dentro del Plan Cuscatlán, hacer las adecuaciones, los ajustes, las incorporaciones. Entendería que ha podido conversar con tanques de pensamiento, con expertos, con diferentes sectores, con la academia, para poder fortalecer el componente de seguridad dentro del Plan Cuscatlán. Hay que recordar también de que este Plan Cuscatlán en seguridad también se lanza un mes antes de las elecciones. Entonces tenemos un desfase, podríamos decir, de 5 meses, en el cual creo que el equipo asesor, el gabinete de seguridad, que seguramente se han estado reuniendo, han tenido espacio para fortalecer el Plan Cuscatlán en el componente de seguridad. El segundo gran desafío, en mi opinión, es poder establecer una política de seguridad. Pero esta política de seguridad no va a servir de mucho si el gobierno y el Estado salvadoreño no se pone de acuerdo en una política criminológica. Y la diferencia entre política pública de seguridad, política criminal y política criminológica es muy diferente. Okay. Me hablas un poco de 2 aspectos fundamentales: la prevención y la definición de una política, digamos, que tenga que ver con parar la violencia como tal, ¿no? O sea, ¿es eso de lo que me estás hablando? Por supuesto que tiene más ejes, más componentes, más pilares esta política criminológica. Ok, ¿me la explicas un poquito más en la extensión? Porque me están pidiendo una pausa cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuáles son esos componentes de la política de seguridad que me gustaría conocerlo bajo tu experiencia, bajo tu experticia, sobre todo también partiendo de lo que está por culminar como un nuevo gobierno que, pues, de alguna manera piensa que lo hecho a partir de sus políticas ha tenido un resultado positivo? Es que lo que sucede, Neto, es de que la política pública es emanada por el Ejecutivo, y esta política dura el periodo presidencial, como es el mandato constitucional de 5 años. Pero dentro de esta política, por supuesto que debería de haber un consenso a nivel del Estado. El Estado salvadoreño está conformado por las instituciones, por la población y el territorio. No es una exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Pero de acuerdo a la Constitución tenemos objetivos nacionales permanentes, que son la seguridad, la salud, la paz, la soberanía, y tenemos objetivos actuales, que son los que le corresponden al gobierno ejecutivo durante los 5 años que va a trascender. Esta política debe de tener también un eje transversal, en mi opinión, que es un plan de seguridad de desarrollo. O desarrollo nacional, que ha sido una falencia como país, por lo menos dentro del presente siglo. Recuerda, me imagino que tú cubriste cuando teníamos el Ministerio de Planificación. Claro, Uno de los grandes errores, que lo hemos abordado en otros programas en este foro, de cómo fue una decisión inadecuada
nadie planifica, nadie escribe, nadie piensa, nadie investiga en el Estado salvadoreño, y eso no es adecuado. En segundo lugar, creo que aparte del Plan Nacional de Desarrollo, necesitas cruzar con la política criminal, y esa política criminal siempre la ha dispuesto el Estado a través del Código Penal y Código Procesal Penal. Es un derecho. Es el derecho penal el que marca la política de persecución, y esta está ejercida vía Constitución por la Fiscalía General de la República. Creo que cuando puedes articular estos pilares fundamentales, te va a permitir establecer una plataforma que pueda poner el piso para tener la seguridad adecuada para lograr el desarrollo integral, incluso el desarrollo humano. A ver, hay un artículo que precisamente tú escribiste el martes 30 de abril, hace un mes, sobre los principales desafíos en materia de seguridad pública. Lo escribiste al periódico El Día de Hoy. Bueno, tú escribes para varios periódicos, ¿no? Y tú dices en uno de ellos, en su contenido, dice que el tema del crimen organizado es el verdadero principal problema que tiene este país. Bueno, ese es mi criterio, Ernesto. Creo que el verdadero problema de El Salvador es el crimen organizado y debe de atenderse. Y esta es la gran diferencia entre una política criminal y una política criminológica, ya que la segunda aborda y supera el estado del derecho penal y de la política solamente establecida en el Código Penal y Procesal Penal. Tienes que atender estos delitos que tienen una connotación con grupos fácticos, con grupos de poder, quiénes son los que están atrás de estas estructuras criminales que tienen el poder y la facultad de poder mover las diferentes tipologías criminales en El Salvador. Y esto requiere en primer lugar una voluntad política, una decisión de poder combatir y erradicar. Yo creo que en ese sentido no podemos caer en el error como Estado de pensar que los problemas única y exclusivamente atañen a las pandillas. Aquí hay crimen organizado, hay delincuencia organizada, hay delitos que no los cometen las pandillas, y se tiene que trascender a una política criminológica, la cual tiene a la base dos componentes. Primero, la prevención, y en segundo lugar, erradicar aquellos factores que nos han llevado a estar en el lugar que nos encontramos, a atender los problemas de raíz, aplicar teorías criminológicas, psicológicas, sociológicas por un equipo multidisciplinario que le permita hacer una evaluación al Estado salvadoreño a nivel antropológico. Pero esto tiene que trascender en que el Estado, los tres órganos del Estado, puedan también unirse. La última vez que estuvieron reunidos fue por el tema de las medidas extraordinarias, y después cuando estas medidas extraordinarias se iban a convertir en ley. Luego no hemos vuelto a observar una reunión, un cónclave de los tres presidentes de los órganos del Estado. Luego, con la definición de esta política criminológica, que tampoco es para 5 años, Ernesto. Esta política tiene que trazarse al menos para 3 o 4 periodos presidenciales, de los cuales en este momento el 20 o el 25% le correspondería desarrollar al señor presidente Nayib Bukele y su gabinete. Pero al entregar él el 31 de mayo del 2024, deberá de continuar para el próximo quinquenio. O sea, el tema de la improvisación de políticas es lo que también a este país, según algunos expertos, le ha hecho mucho daño, ¿no? Yo lo veo no solo por el tema de improvisación. Y pongámosle el ejemplo en el tema educativo, porque hay quienes también desde la lógica, digamos, sociológica, ¿verdad? Lo ven como uno de los principales factores también que tenemos hoy en día, ¿no? El tema de la delincuencia, y el tema de la violencia. Quiero agregar a lo que usted dice, licenciado, el tema del perfil individual del funcionario. Claro. Hemos estado también, por lo menos desde la firma de los acuerdos de paz, acostumbrados al liderazgo o al sentir o al sello particular del funcionario, y esto también debe de trascender. Por eso creo que, en mi opinión, lo más importante de cara a estas 48 horas para que reciba el señor presidente Nayib Bukele es consolidar la política criminológica, la política criminal,
esperaría en las próximas horas poder observar una reunión del señor presidente Bukele ya con el señor fiscal general, el doctor Raúl Melara, que puedan tener este primer intercambio para que empiecen a unirse los sectores. Y en esto es importante también la Corte Suprema de Justicia. Por eso es importante primero contener una visión de país. ¿A qué le apostamos? Este plan de desarrollo tiene también que contener en qué somos buenos como salvadoreños, a qué le apostamos. Cada campaña política presidencial escuchamos que se va a reactivar el agro, que se va a reactivar el café, y pasan los gobiernos y estos sectores no se reactivan. Y cuando nosotros revisamos el estado de cuentas del Ministerio de Hacienda, observamos que El Salvador se dedica a tercerizar, a servicios. Esa ha sido la tradición por lo menos durante el presente siglo. Somos un país donde estamos dando paso a los servicios, ejemplo, los call centers, el servicio de maquilas, la industria en términos generales. Entonces, ¿cuál es la apuesta estratégica? ¿Cuándo también va a existir esa interrelación entre el sector privado y el ejecutivo? En mi opinión, el sector privado tiene su máxima representación en la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. 50 gremiales, más de 16.500 unidades económicas, de las cuales el 96% son micro y pequeña empresa, y únicamente el 4% mediana y gran empresa. Necesitamos que el gobierno, el ejecutivo entrante, se reúna y haga un pacto, haga un acuerdo con la empresa privada para que se genere el empleo. Quienes lo generan es el sector privado y no es el gobierno. Y no debemos permitirnos y darnos el lujo que nuevamente 5 años se vayan con una separación. Lo último que vimos fue la separación de ANEP del Consejo Económico Social, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y esto lo único que ha traído es un estancamiento en el desarrollo y en el crecimiento económico. Así que yo espero que el señor presidente Nayib Bukele también pueda considerar con sabiduría y con mucha audacia el poder acercarse con la empresa privada. Hay un actor y factor importante en todo esto, y muchos creen que es el presidente, es el gobierno a quien le compete en un 100% esa tarea de resolver este problema, dejando a un lado a otros actores, como bien algún momento tú lo mencionabas. El sistema judicial juega un papel muy importante, la escuela, es decir, la educación, y, por qué no decirlo, los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también echar una mirada a estos otros actores, particularmente cómo y qué esperas tú que puede crearse a partir de este nuevo apoyo en materia de presupuesto que se le va a estar dando a las alcaldías a partir del próximo año, cuando reciban un incremento del FODES, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante hacer una valoración sobre esto. Voy a hacer una pausa y regreso contigo. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:47. Gracias por estar enviando sus comentarios también a @diálogo21, @NetoLopezRadio. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Ricardo, te decía de que a veces se comete, digamos, como un error pensar de que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas, y seguramente eso se estaría generando ahora como expectativa con la asunción del presidente Nayib Bukele, de resolver un tema que apremia mucho, que es el caso de la inseguridad, la violencia que copa socialmente hoy el país. Sin embargo, hay otros actores que también tienen grandes responsabilidades ellos, es decir, no pende solo de uno, sino que de otros más. Y te ponía el ejemplo en el caso de las alcaldías, que creo que territorialmente juegan un papel muy importante y muy próximo para comprender mejor este tipo de fenómenos. Yo creo que es muy vital lo que usted dice, licenciado, en el sentido de que el papel de la seguridad pública está en combatir y reprimir el delito, pero cuando trascendemos a una seguridad ciudadana o democrática,
en eso tenemos participación y debemos actuar todos los actores. No es una atribución constitucional para nosotros, Ernesto, como ciudadanos, pero sí debemos de participar, debemos de involucrarnos, y en este aspecto el Estado debe de facilitar las condiciones para que todos los actores nos sintamos representados y podamos aportar. Creo que esto... Más que representados, comprometidos también. Exacto, por lo menos a trabajar en nuestro metro cuadrado, que es donde realmente tenemos incidencia, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, cantón, caserío, el poder trabajar una cultura de paz, el no ser intolerantes, con eso estamos ayudando al municipio. Y en esto también hay que hacer la invitación a los alcaldes que jueguen un papel de mayor liderazgo, que se acerquen al Ejecutivo, que se acerquen a los gobernadores departamentales, que son la voz y la representación del presidente con sus proyectos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del alcalde de San José Guayabal, que ha impulsado un proyecto contra críticas, contra viento y marea, y solo tiene un feminicidio en estos primeros 5 meses, y el año anterior también solo tuvo un feminicidio. Es decir, ya el tema de la violencia social y de las pandillas lo ha controlado a través de una amplia participación con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el apoyo de la Fuerza Armada y una comunidad organizada y participativa. Creo que también es importante la visión que el señor presidente Bukele pueda ejercer con su liderazgo, estableciendo esta normativa, porque en el caso del ministro o ministra de Justicia y Seguridad que se nombre, no tiene mando sobre el Ministerio de Educación o sobre el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el señor presidente Bukele deberá girar estas instrucciones para que los planes sean integrales y que se pueda trabajar en la comunidad, que se pueda recuperar los espacios públicos y que también rompamos esa visión solo de la cancha. Claro. Hemos caído en un esquema que solo... Hoy van a tener dinero, ya tienen un 2% más pero del FODE, ¿no? Hay que tratar de generar un modelo, y este modelo que se replique. No puedes tener canchas en algunas colonias o comunidades como que son pistas de aterrizaje. Puedes hacer un modelo que puedas partir en 3 espacios: una cancha de fútbol, una cancha multideportes y un foro o un teatro para que también la familia interactúe. La otra visión también importante que la gente en ocasiones no comprende, que no es seguridad directamente, pero sí contribuye, es el tema de la escuela. Creo que si hay una unidad que tenemos en el Estado salvadoreño presente en todo el territorio nacional, es la escuela, y no la estamos aprovechando. En primer lugar, yo sugeriría al señor presidente y a la ministra de Educación que puedan hacer una revisión para incorporar un almuerzo para los niños, niñas y adolescentes, de 12 a 12:40, 45 a comer, luego un club de tareas hasta las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde lo que son emprendedurismo, talleres vocacionales. Me recuerda mucho el concepto de escuela completa. Pero nunca se ha desarrollado, ¿sí? Ernesto. O sea, nadie asume el reto. Creo que hubo planes pilotos, creo, ¿no? Pero, cuando estaba el bien recordado Hatos Moon. Necesitamos trascender, necesitamos ejecutar, necesitamos que el Estado realmente no trabaje a un ritmo tan lento y que pueda también permitir la posibilidad, por ejemplo, de 4 a 5 de la tarde que practiquen deporte, diferentes competencias deportivas, en el sentido de que regresen estos niños y adolescentes a casa a descansar con sus tareas hechas. Y estamos también haciendo una labor en la cual la familia es fundamental, así como lo es la municipalidad, licenciado, como usted lo acota, pero también es la familia. Los padres de familia no podemos delegar en los maestros, en el pastor, en el sacerdote la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Asumamos como padres, estrechemos esa relación con nuestros hijos. Por eso la pandilla está arrebatando la juventud, porque ellos les ofrecen un estilo de vida, les ofrecen ser familia, los escuchan, los atienden. Hay un esquema donde ellos han sido más sagaces, incluso de arrebatarnos a los hijos y de arrebatarnos a la juventud. ¿Este tema cómo debe resolverlo el gobierno?
Bueno, debe de resolverlo en primer lugar con los instrumentos legales. En segundo lugar, con mucha creatividad. Se necesitan ideas creativas, se necesita mucha sagacidad de parte del Ejecutivo. Y creo que el componente del Plan Cuscatlán en sus 3 grandes líneas estratégicas nos permite poder establecer el beneficio de la confianza que existe en el señor presidente Bukele, su equipo asesor, el futuro gabinete de seguridad, la voluntad política de resolver y de trascender. Y que creo que el señor presidente Bukele está claro que él en 5 años no va a resolver este tema, pero sí puede establecer grandes líneas estratégicas para poder establecer un gobierno que le permita una plataforma a los que vendrán. Me encanta el término que plantea el Plan Cuscatlán y que lo abandera desde luego el presidente Bukele, que tiene que ver con atender los primeros años, la atención a la primera infancia. La primera infancia. Yo creo que ese es un punto medular por el cual tenemos que pensar, como tú decís, no siendo cortoplacistas, ¿no? Porque ese es el problema, que las políticas en el país, casi la mayoría, o son cortoplacistas o cambian o varían según el gobierno que éste llegue. Y lo que sucede, licenciado, es que nosotros queremos recuperar a la juventud a los 11, a los 12 años de el involucramiento con estructuras de pandillas. Y esto se ha generado mucho antes. Y no estamos aprovechando el talento que nosotros podemos desarrollar en los niños y niñas desde el nacimiento hasta por lo menos el primer grado, que ha estado desatendido. Así que creo que el reto es muy amplio y yo creo que todos debemos de tener una actitud propositiva, una actitud de poder servir, de poder ponernos al frente también en nuestra comunidad, en nuestro entorno, para poder contribuir con el país. En mi opinión, yo creo que por lo menos mi actitud es de desearle al señor presidente Nayib Bukele que Dios lo bendiga, que le dé sabiduría, que le dé esa capacidad para poder articular un gabinete de trabajo que tenga un equipo de alto impacto, de alto rendimiento para servir a la población, para atender al más necesitado, para desarrollar una inversión social extraordinaria en el territorio y que esto realmente erradique los factores criminógenos que nos han llevado hacia donde estamos, y estos incluso están presentes desde el siglo anterior y por supuesto previos al conflicto armado. Quiero agradecerte que nos hayas permitido conversar contigo a pocas horas para la terminación del gobierno actual y desde luego el despegue que va a tener la nueva administración. Sin temor a equivocarme, a esto hay que sumarle el esfuerzo de todos estos otros actores de los cuales hemos hablado y el componente vital de la responsabilidad de que cada uno como salvadoreño tenemos frente al país, frente a la sociedad y especialmente frente a nuestra propia familia, la seguridad. Te agradezco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciado, que Dios les bendiga, amigos televidentes, que podamos cada uno brindar nuestro aporte desde donde nosotros nos desarrollamos, desde los diferentes roles que ejercemos al servicio de nuestro país. Interesante, gracias por mi parte, como siempre, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por ese aporte que me dan a partir de las redes sociales. Qué bueno que las utilicen para dar sus críticas en la medida que ustedes lo hagan siempre con el debido respeto. Bienvenida la libertad de expresión para que ustedes también la ejerzan y puedan dar los aportes pertinentes a los temas como los que hemos desarrollado este día. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.